Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver el cuento La casa tomada de Julio Cortázar. Perdón por la voz, pero estoy bastante engripada y bueno, no quería dejar de grabar el video. Vamos a hablar un poco de él. Bueno, Julio Cortázar es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, mientras su padre encabezaba una misión económica en la Embajada Argentina en Bélgica. Al finalizar la guerra, la familia regresó a la Argentina y se instaló en el barrio de Banfield. Cursó estudios de magisterio en el Colegio Mariano Acosta de Buenos Aires, donde más tarde obtuvo el título de profesor normal en letras. Entre 1937 y 1939 trabajó como docente en varias ciudades del interior. Publicó con un seudónimo la colección de poemas Presencia y escribió sus primeros cuentos. En 1944 comenzó a dictar cursos de literatura francesa en la Universidad de Cuyo, y aunque renunció a la cátedra cuando el gobierno peronista intervino en esa casa de estudios. Realizó la carrera de traductor, escribió las novelas Divertimento y El examen, editadas en 1986 y en 1944. Borges dio a conocer Casa tomada, su primer cuento. Ahora vamos a compartir pantalla, así conocemos un poco más de este querido escritor. Para agregar un poco más algo de la biografía, podemos decir que fue una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década del 60 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Básicamente, su técnica para escribir cuentos era el realismo mágico. Como bien dijimos, estudió letras, fue maestro rural. En 1915 viajó a París, trabajó en la UNESCO, se identificó con las clases marginales y estuvo muy cerca de los movimientos de izquierda. En 1962 viajó a Cuba de Fidel Castro y ser activista político influyó decisivamente en su vida y en su obra. En relación a su narrativa, se caracterizó por el estilo fantástico impregnado de realismo mágico, entretejiendo y mediante una búsqueda del sentido profundo de lo real, distinguió la linealidad entre tiempo, espacio y formas. Bueno, en esta filmina podemos ver algunas de sus obras, que son bastantes. En 1938 escribió Presencia, donde él mismo se llamó Julio Denis. Casa tomada la escribió en 1946, Los Reyes en 1949, Bestiario en 1951, Carta a una señorita en París en 1951, Final del juego en 1956, Después del almuerzo en 1956, La noche boca arriba en 1956, Las armas secretas en 1959, El perseguidor en 1959, Los premios en 1960, Historia de cronopios y famas en 1962, Discurso del oso en 1962, Rayuela en 1963, La salud de los enfermos, yo, en 1966, Todos los fuegos del fuego en 1966, Reunión en 1966, Instrucciones para John Howell en 1966, La vuelta al día en 80 mundos en 1967, La señorita Cora en 1967, Cuentos completos en 1969, Último round en 1969, Prosa del observatorio en 1972, Libro de Manuel en 1973, Octaedro en 1974,
Fantomas contra vampiros multinacionales en 1975, Ritos en 1976, Alguien que anda por ahí en 1977, Queremos tanto a Glenda en 1980, Deshoras en 1982, Un tal Lucas, Orientación de los gatos 1980, Nicaragua tan violentamente 1984, Salvo el crepúsculo 1984, Diario de Andrés Fava 1995, La otra orilla en 1995, Papeles inesperados en 2009. Bueno, como siempre, como nos gusta, vamos a hacer una aproximación a un análisis semiótico de este cuento, Casa Tomada, de Julio Cortázar. Bueno, la primera edición, el cuento se publicó por primera vez en 1946 en el número 11 de la revista Los Anales de Buenos Aires de Jorge Luis Borges, y después en el volumen Bestiario de 1951. Bueno, el estilo que lo caracterizó fue el realismo mágico. A este escritor es un estilo narrativo que mezcla lo real, lo extraño, lo fantástico, mediante elementos sobrenaturales entretejidos en lo cotidiano. Bueno, acá vemos algunas de las ediciones y tapas del cuento. Lo encontramos dentro del bestiario y también, aparte, en portadas aparte. Como vemos, en muchas de las ediciones hay puertas, en otras casas antiguas, en otras, en esta muy particular, un hombre con cara de asustado. Y bueno, vamos a nombrar algunos de los elementos paratextuales. Bueno, el título, Casa Tomada, nos invita a pensar en una casa que fue invadida. No se sabe si son personas, se sienten ruidos extraños, pero bueno, toman una parte de la casa. Como una tabula rasa a la que se le impregna lo adquirido culturalmente. Bueno, esto lo agregué porque realmente, como es algo que sucede en el transcurso del cuento y es inesperado, sinceramente parece como algo que, la reacción normal sería que si invaden tu casa vos reacciones, pero ellos lo tomaron como algo natural. Entonces nos deja pensando en que bueno, puede ser algo, si vemos la casa como si fuera su mente, podemos pensar en algo que se le quiere imponer, y él se abstrae de eso. Bueno, una casa puede ser espejo del alma, como recién les decía, o puede ser su mente, pero también representar una mente. Lo cultural tiene que ver con lo adquirido y forma puertas pesadas de roble. Sí, en realidad estamos estructurados socialmente y bueno, justamente las personas que son creativas o de repente saben abstraerse de un montón de cosas y bueno, desarrollan todo esto que los ayuda a crear. Lo cultural tiene que ver con lo adquirido y forma puertas pesadas de roble. Los psicóticos conviven entre diferentes realidades, también puede ser que él haya tenido momentos en su vida o después de una determinada edad de algún tipo de neurosis. Una puerta permite libertad dentro y fuera de una casa, por eso se la nombra tanto. Una casa tomada por ideales no elegidos pierde libertades y hay que abandonarla para hacer mediante otra realidad lo que fue un refugio del pequeño ser y dejó de ser libre. Debe abandonarla cuando ahoga. Bueno, en relación a los personajes, tenemos a Irene, que es la hermana del narrador, y el narrador, que a Irene después yo le doy otra interpretación, por más que parezca que es literalmente aparezca como la hermana, pero
como todo cuento corto y donde hay saltos en el tiempo o recuerdos o aparecen cosas sobrenaturales, o sea, nos deja finales, no sé si finales abiertos, sino nos deja el método deductivo como para utilizarlo y dejarlo a nuestro criterio. Bueno, en relación al espacio, bueno, transcurre el cuento en una casa, o también como lo que a mí me transmite la mente del narrador. Bueno, vamos a hablar un poco de Irene. Literalmente, cuando empezamos a leer, es la hermana del narrador, aunque avanzando en la lectura podemos pensar que es su otro yo representado y tejiendo creatividad en su mente, su lado femenino, apacible y constante a la hora de crear textos literarios libremente, desde la pureza del alma y la amplitud del espacio que el autor se permite. Por eso la casa siempre está ordenada y llena de fantasmas de la infancia o de recuerdos, como en nuestra memoria. El narrador literalmente es el hermano de Irene, pero podemos pensar que es su yo adquirido culturalmente y que puede salir de la casa o de la mente. Puede comprar más lana para tejer literatura, pero conviven, o sea, tranquilos en su soledad, que les sienta bien. O sea, se sienten felices viviendo tranquilos. Es como convivir, o sea, con tus dos lados, tu lado creativo y tu lado más, más relacionado con lo pragmático. Bueno, el tipo de narrador es un narrador omnisciente, sabe todo, o sea, cuando empezamos a leer nos damos cuenta que describe un montón la casa, describe cómo es la hermana, la observa muchísimo. Después, en relación al contexto político y social en Argentina, bueno, en la década del 40 el peronismo, se redujo el comercio internacional, hubo una depresión económica, migraciones sociales desde el interior a las grandes ciudades, empiezan a generarse movimientos de trabajadores, populares y sindicalistas. En relación a los elementos intertextuales, bueno, El huésped, que es un relato de Amparo Dávila, es muy similar, o sea, en algunas cosas, por ejemplo. La acción también ocurre dentro de una casa y los personajes están aislados del mundo y de la sociedad. Los murmullos fueron arrinconando a los protagonistas y en el relato del huésped una entidad fue lo que hizo que se aparten. Uno de los hermanos, en ambos libros se habla de matrimonios, uno es de hermanos y el otro de una pareja infeliz porque el hombre se la pasa viajando. Bueno, el género cuento es fantástico. En este género existe la posibilidad exterior y formal de una explicación simple de los fenómenos, pero al mismo tiempo esta explicación carece por completo de probabilidad interna. Hay un fenómeno extraño que puede ser explicado de dos maneras, por causas naturales y sobrenaturales. La posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto fantástico. Bueno, vamos a hacer una sinopsis de Casa Tomada muy breve como para adentrarnos. El cuento nos acerca a la historia de dos hermanos mayores de 40 años que viven en una casa antigua y de la que son expulsados lentamente por extraños ruidos que tomaron el lugar. Estructura interna. Bueno, en relación al espacio ya dijimos que es una casa que le pertenece a los protagonistas del cuento. En relación al tiempo, el narrador está recordando lo sucedido en esa casa antes de abandonarla junto a su hermano. Bueno, acción interior de los personajes. Bueno, Irene es una persona soñadora, soltera, le gustaba cantar canciones de cuna, tenía más de 40 años, silenciosa, sumisa, le gustaba tejer en el sofá de su dormitorio. ¿Qué tejía? ¿Qué destejía? Cosas necesarias y desarmaba lo que no le gustaba. ¿Cómo sucede a los escritores cuando nace literatura? Un libro es un pullover tejido con pureza,
con lana de diferentes colores inspiradas por otra literatura o la vida misma, con la imaginación. Un pullover no puede ser repetido. Esto lo agregué porque en una de las partes justamente hablaba de esto, ¿no? El narrador hacía hincapié a que no podía repetirse lo que se creaba, porque estaba mal visto. El narrador es soltero, simple, silencioso, le gustaba la literatura francesa, admiraba a su hermana por la creatividad y cada rincón de la casa antigua la que describe con detalles. Los dos hermanos vivían de arrendar campos, no trabajaban. Cuando la casa o la mente está abierta parece más grande, pero ¿a qué costo? Es en la abstracción mental cuando parece que vivimos en un departamento con poco acceso a todo, pero en donde donde nace lo puro y lo que no tiene tierra. Él hace referencia a la tierra como, a mí me da la impresión de que se refiere a cuando las personas te quieren imponer sus ideas o sus cosas en tu vida y vos terminás siendo una metamorfosis. Uno está constantemente limpiando la tierra que los demás dejan en nosotros, ya que pocos respetan la libertad de ser. El narrador habla en voz alta para no escuchar a los demás antes de permitir que invadan su creatividad. Bueno, en relación a la acción, podemos decir que es ascendente. Los hermanos conviven apaciblemente en la casa hasta que notan la presencia de invasores y ruidos extraños. Es descendente, se adaptan a los terceros que son parte de una acción externa que nada tiene que ver con ellos hasta que abandonan la casa. Cerrada, porque sigue una línea causal y temporal hasta que los personajes se van del lugar. Individual, porque la acción del narrador se proyecta sobre sí mismo. Él inicia el recuerdo y lo culmina recordando su partida. Y existe una acción externa que es desconocida, que tampoco se habla mucho sobre estos ruidos o personajes, porque tampoco define qué son, que expulsan a los personajes de su cotidianeidad. Bueno, en relación a las didascalias, el narrador utiliza didascalias descriptivas acerca de la casa antigua en relación a los espacios y su decoración. Hace mucho hincapié en esto. Después, en las secuencias del relato, desde una primera instancia, el narrador recuerda a Irene y la casa en detalle, es muy descriptivo, habla sobre los rincones, los espacios, los materiales con que está construido, cómo están distribuidos los ambientes. Bueno, después en una segunda parte siente ruidos y comprende que la casa fue tomada, se readapta a la situación, pero en ningún momento se muestra molesto, sino que, bueno, como que se adapta a lo que pasa. Y en la tercera parte toma a Irene de la mano y abandonan el lugar, dejando las llaves. Bueno, en relación a lo simbólico en el cuento, esto es desde mi punto de vista y queda a criterio y a libertad de cada uno. La puerta, bueno, las acotaciones en relación a esta nos anticipa cómo era la casa y su estilo, ¿no? Porque también se vuelve muy descriptivo con esto, pero también lo podemos pensar como una entrada que hay que traspasar para llegar a su mente. Una puerta firme de roble y con un estilo muy particular, ¿no? Como cosas que eran parte de él y de su familia, o sea, no es casual tampoco que él haya dicho que de repente la casa estaba llena de recuerdos de la infancia, igual que la memoria, o sea, recuerdos y cosas relacionadas con sus abuelos. Bueno, la casa, el narrador estaba enamorado de esa antigua casa, la describe todo el tiempo. De una forma deductiva la podemos pensar como a su mente equilibrada, espaciosa, limpia, ordenada, conviviendo con su hemisferio creativo, al que le designa un género femenino y llamó en el cuento Irene. La evoca porque sin sus creaciones no habría tejido tantas historias. Las llaves. Bueno, las llaves permiten el ingreso a una casa, pero su casa fue usurpada por extraños y ruidos. Cuando decide irse de esta, con Irene las deja porque ya no tiene control sobre su hogar o sobre su mente. Fue invadido y libera la neurosis.
También lo podemos pensar como esto, o sea, cuando una persona tiene una patología y de repente se siente presionada por cosas externas, o sea, se genera la neurosis, ¿no? Como un estado que no se puede controlar. Es como porque la reacción de él ante la invasión de los extraños fue tranquila, o sea, es como que dijo, bueno, nada, tomaron la casa y yo me voy corriendo y me voy acomodando a ellos, sin molestar, sin hacer ruido, o sea, como que es como cuando nada, vos te sentís como que te abstraes de todo lo que pasa, pero bueno, lo tomás y no luchás contra eso. Hasta que, bueno, decide irse como liberándose de todo lo que lo estaba como arrinconando. Bueno, las lanas, Irene teje con lanas diferentes colores, de diferentes colores, como el escritor literatura entre diferentes tonos de ideas. Para mí las lanas representan justamente las ideas, la creatividad. Irene teje historias y necesita lana para lograrlo y el narrador se las consigue. Bueno, esta es una parte que se me ocurrió a mí porque es verdad, o sea, si nos ponemos a leer así cuentos, relatos, siempre es como que pensamos alguna frase de todo lo que leímos. Podemos rescatar algunas frases. Son frases deductivas del relato. Deductivas. Bueno, persistir solos en ella o huir, tú eliges si es una casa o una mente. Los dos hemisferios, al igual que los dormitorios, también están divididos por un pasillo generador de ideas. Un libro es como un pullover tejido con lanas de diferentes colores que como ideas elaboran historias únicas e irrepetibles, que esto lo destaca el narrador en uno de los párrafos. Las ideas, al igual que las prendas destejidas, quedan enmarañadas en un rincón hasta que te inspiran a tejer algo diferente, que eso era lo que pasaba cuando Irene destejía sus pullovers. Los cuentos necesitaron de Irene para ser tejidos. Cuando el living está centrado en una casa, la creatividad y los sueños crean realidades diferentes. Como me pasó un poco también con el libro de Miller, que hice el video anterior, esta sensación de los espacios, del uso de los espacios, que si bien el otro es una obra y este es un cuento, o sea, me pasa lo mismo, tengo la misma sensación. Una casa tomada o una usurpación a tu esencia mayormente viene de otros, de afuera y con ruidos. También lo relacioné con eso, como que me da esa sensación. Seguir viviendo al otro lado de la casa es persistir, porque o sea, es llamativo el verbo que usa, ¿no? Persistir, como esto de la continuidad, ¿no? Como, podría haber usado otro verbo, pero bueno, eligió persistir, es extraño. Como si no les quedara otra opción. O sea, cuando la mente está dividida o cuando convivimos con esto de lo masculino y lo femenino, nada, convivimos con eso, o sea, perder cosas no es importante, perderse a uno mismo es el gran problema. Bueno, nada, esto es lo que más o menos analicé desde lo simbólico en el cuento. Espero les guste. Nada, hoy no me siento muy bien. Acá tenemos otra, nos olvidamos de otra. A escapar del sometimiento mental, la ciencia llama neurosis. Es verdad. Así que bueno, si no nos adaptamos socialmente, nos toman como locos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Los espero para otro video y nada. Si falta algo, estamos aprendiendo. Así que supongo que cada video será más lindo, mejor, más completo. Así que bueno, los espero en el próximo. Nos vemos.